Hola, hoy vamos a terminar con los ejercicios del capítulo 5, eh, para lo cual les recomendaría que miren el video anterior de los ejercicios, porque muchas de las soluciones que vamos a usar utilizan los resultados de esos ejercicios. Bien, empecemos con el primero. Nos dice que miremos un juego de información imperfecta que está en la figura 5.7. Lo dibujo acá para no perder tiempo. Tenemos el nodo A controlado por el jugador 1, que el jugador 1 puede elegir T, B o A. Si elige T va al nodo C, si elige B va al nodo B. Acá hay un conjunto de información. Esto está controlado por el jugador 2 y este puede elegir R o L, R o L, y los pagos son 1, 0, 3, 2, 1, 1 y 6, 2. Y si uno eligió A, el pago es 2, 4. Bueno, entonces dice, bueno, supongamos que tenemos este profile. Vamos a poner de color. Azul. Y nos dice que T y B tienen probabilidad 1/4. Sí, 1/4. 1/4. A tiene probabilidad 1/2, 0,5. Y R tiene probabilidad 0,3, L 0,7, R 0,3 y L 0,7. Y nos dice que vamos a usar las creencias de que estamos en C 0,8 y de que estamos en B, obviamente 0,2, porque tiene que sumar 1. Y entonces lo que quiere es que computemos el pago esperado en cada conjunto de información del juego. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con el jugador 2, que tiene este conjunto de información. El conjunto de información que vamos a denotar CB con una raya. Entonces lo que hay que calcular es los pagos esperados en CB, dado la estrategia de comportamiento que nos da y las creencias que nos da. Bien, ¿cómo va a ser esto? Bueno, tenemos que calcular cuánto es la probabilidad de estar acá para el jugador, el jugador 2, ¿no? El jugador 2 cree que está en C con probabilidad, vamos a poner mu de C, y entonces vamos a poner los pagos del jugador, el jugador que nos interesa acá, que es el que tiene la incertidumbre, que es 2, en el nodo C, con la estrategia de comportamiento B, más su creencia de estar en B por su pago de estar en B. Y esto va a ser, dijimos, 0,8 por... Fíjense que si estamos en C, podemos elegir R con probabilidad 0,3, y entonces el jugador 2 termina con un pago de 0.
más puede jugar con probabilidad 0,7 L y termina con un pago de 2. Más 0,2 más 0,2 y acá tenemos con probabilidad 0,3 elige R, 3 elige R y obtiene un pago de 1 por 1. Con probabilidad 0,7 elige L y tiene un pago de 2. Y ese es el pago esperado del jugador 2 en su, vamos a ponerlo acá, en su conjunto de información. El otro conjunto de información es el del jugador 1. Jugador 1 en el nodo A con pi y mu sabe que con probabilidad 1/4 va a elegir ir a C, o sea, va a elegir la acción T, entonces tiene que calcular cuánto va a ser su pago en el nodo T. Y acá tenemos pi. Más 1/4, que es la probabilidad de que elija B, por el pago que va a obtener en el nodo B. Más 1/2 por el pago que va a obtener si llega acá, que ya sabemos que es 2. Entonces vamos a tener 1/4 por, fíjense si llegamos a C. En C, él ya no elige, o sea que solo va a tener un pago que puede ser o 0,3, la probabilidad de que el jugador 2 elija R, y obtendría 1 él, por 1 no lo ponemos, y con probabilidad 0,7 elige L y obtiene 3. Entonces tenemos 0,7 por 3. Más 1/4, si estamos en B, la probabilidad 0,3 de que el jugador 2 elija ir a este nodo, entonces el jugador 1 obtiene 1, entonces otra vez lo dejamos 0,3, más 0,7, la probabilidad de que vaya a este nodo y obtenga 6. Más 1/2 por 1/2, por 2, perdón, esto es 1. Y esto, bueno, hagan la cuenta, pero esto les da cuánto es el pago esperado del jugador 1 en su conjunto de información. Fíjense lo que estoy haciendo, estoy calculando los pagos en los conjuntos de información únicamente para los jugadores que controlan esos conjuntos de información. Eso no quiere decir que por ejemplo, como vemos acá en el caso del jugador 1, no importen las probabilidades del jugador 2. Jugador 2 sí importan las probabilidades de sus acciones, pero fíjense que no importan las creencias del jugador 2. ¿Sí? Para el cálculo, para el cómputo del pago esperado del jugador 1. Por eso, esto es importante, las creencias solo son importantes para aquel que no sabe dónde está parado. Para el que sabe, no necesita creencias ni necesita las creencias del otro. Bueno, dice, consideremos un juego secuencial mostrado en la figura 5.6, donde tenemos dos conjuntos de información. Y dice, si pi denota el profile de estrategia que va a mostrar en ese árbol, y mu es el sistema de creencias que es bayesiano consistente con eso, computar los pagos esperados en ambos conjuntos de información. Vamos a ver, 5, 6.
Este es el que hicimos recién. Y bueno, ya supongo que estamos cerca del 5, 6. Bien, acá está. Bueno, yo no me acuerdo si esto lo hicimos, pero por ejemplo, veamos, simplemente hagamos el ejercicio, computar el pago esperado en el conjunto de información que llama I2 con pi y con mu, que serían las creencias que son consistentes. Acuérdense que decíamos, bueno, las creencias que son consistentes son, por ejemplo, la creencia mu de estar en el nodo E va a ser igual, es una creencia del jugador 3, está en el nodo E, tiene que ser, queremos que sea consistente, o sea que sea consistente con la estrategia de comportamiento, y eso es igual a la probabilidad de que se llegue al nodo 3 desde R, al nodo E, perdón, sobre la probabilidad de que del nodo R se llegue al conjunto de información 2. ¿Sí? Entonces esto es igual, fíjense que la probabilidad de llegar al nodo 3 va a ser 0,7 por 0,2, o sea, 0,14, sobre las probabilidades de llegar al conjunto de información I2. Pero no necesitamos hacerlas, bueno, hagamos las cuentas para que se convenza. Entonces tenemos, para llegar al conjunto de información I2, hay que llegar a E, ya vimos que la probabilidad de eso es 1,14, o hay que llegar a F, y entonces sería 0,7 por 0,8, 0,56, más la probabilidad de llegar a G, que es 0,3 por 0,2, o sea, 0,6, más la probabilidad de llegar a H, que es 0,3 por 0,8, o sea, 0,24. Fíjense que si hacemos la cuenta, 0,14 más 0,56 es 0,70. Y 0,06 más 0,24 es 0,30. Sumamos 0,70 más 0,30 y nos da 1. O sea que simplemente nos da 0,14. Yo lo que les quería decir era que esto tenía que ser 1 porque la probabilidad de llegar a alguno de estos nodos en el juego va a ser 1. Porque no hay forma de eludir. Por alguno de estos nodos va a pasar el camino de las acciones que llevan a cabo los jugadores. Pero bueno, está bien hacer la cuenta. Y nos sirve porque ya tenemos entonces que MUE es 0,14, MUF es lo que calculamos acá, 0,56, MUG es 0,06 y MUH es 0,24. Entonces cuando queremos calcular esto, voy a escribir de nuevo,
acuérdense que, como hicimos en el ejercicio anterior, nos importa, para calcular en el conjunto de información, lo que haga el jugador 3, o sea, el pago del jugador 3. Entonces vamos a tener el pago del jugador 3 en I2, pi y mu, y vamos a tener 0. Bueno, déjenme guardar esto. Vamos a tener mu e por. Cuando llegamos acá, tenemos que poner el pago que el jugador 3 va a obtener en el nodo E con la estrategia de comportamiento, más mu f por lo que va por el pago esperado del jugador 3 en este nodo con esta estrategia de comportamiento, más mu g por el pago esperado del jugador 3 en este nodo G, más el pago, la creencia está en el nodo H, por el pago que 3 obtiene en H con pi. Y esto va a ser igual a 0,14 por, y entonces tenemos el pago esperado del jugador 3, acá. Entonces tenemos 0 por 0,6 más 1 por 0,4. Entonces esto va a ser 0,4. Más mu f, que es 0,5, 0,56, perdón, 0,56 por, estamos en f, tenemos con probabilidad 0,6, vamos a obtener 1, o sea, 0,6, y con probabilidad 0,4 vamos a obtener 2. Esto es 2 por 0,4 es 0,8 más 0,6, o sea, 0,14. 0. No, perdón. Uf. Perdón. Vamos a hacerlo bien, es 0,6 por 1 más 0,4 por 2. Y eso es 1,4. Más mu g, que es más 0,06, y en G tenemos con probabilidad 0,61, y otra vez esta con probabilidad 0,4 obtenemos 2, que ya vimos que nos daba 1,4. Más H, tenemos mu H 0,24, perdón, 0,24 por 0,6 por 1 más 0,4 por 1, y eso es 1. ¿Sí? 0,6 más 0,4, 1. Bueno, si hacen la cuenta, les va a dar cuánto es el pago esperado del jugador 3 en su conjunto de información. Si quieren hacer el del jugador 2 en el conjunto de información XY, o como lo llama acá, Y1, lo primero que tienen que hacer es calcular las creencias de estar en el nodo X, pero ya sabemos que esto va a ser la probabilidad
de elegir el camino de R a X sobre la probabilidad de ir de R al conjunto de información I1. Y esto es simplemente 0,7 sobre 0,7 más 0,3, o sea, igual a 0,7. Por lo tanto, mu de I tiene que sumar 1, obviamente, entonces tenemos que 0,3. Y entonces el pago esperado del jugador 2 en su conjunto de información I1 con pi y con mu va a ser mu x por, y acá tenemos que decir cuánto va a ser el pago esperado de 2 en x más mu i por el pago esperado de 2 en y. Y si hacemos la cuenta, tenemos mu x, dijimos que era 0,7, y el pago esperado de 2 en x, fíjense que va a depender de qué. Vamos a tener que con probabilidad 0,2 va a llegar al nodo E, entonces hay que calcular el pago que 2 va a obtener en E, con pi, más 0,8 por 0,8 va a llegar al nodo F. Entonces hay que calcular cuánto es el pago del jugador 2 en el nodo F. Y después tenemos 0,3 porque es la creencia de estar en I, por 0,2 por el pago de 2 en el nodo G, o mejor G pi, más 0,8 por el pago del jugador 2 en el nodo H. Y esto, vamos a borrar acá. Vamos a hacer la cuenta. El pago de 2 en el nodo E va a ser, en el nodo E, lo que obtenga el jugador 2 va a depender de lo que haga el jugador 3. O sea, con probabilidad 0,3, el jugador 3 va a ir al nodo A, donde el jugador 2 obtiene 2, más 0,7, que es la probabilidad de llegar al nodo B, donde el jugador 2 obtiene 3. El pago de 2 en el nodo F va a ser, perdón, dije cualquier cosa. Esto no es 0,3 y 0,7, sino que es 0,6 y 0,4. Y acá también 0,6, 0,6 por el pago que obtiene 2, más 0,4 por el pago que obtiene 2 por 1, ¿no? En G y P vamos a tener que con probabilidad 0,6 llegamos al nodo K, donde el jugador 2 obtiene 1, más 0,4 por 3. Y finalmente tenemos E2 de HP, y esto va a ser 0,6 por 2, más 0,4 por 0. Bueno, se hacen estas cuentas, reemplazan acá y después hacen toda esta cuenta y les va a dar cuál es el pago esperado del jugador
2 en el conjunto de información I1, que es lo que nos pedía el ejercicio. Estamos. Bien. Estamos acá, hicimos el ejercicio 2. Dice, bueno, vuelve al figura 7, que es la que vimos justo acá arriba, esta. Y dice, acuérdense, para tenerla otra vez a mano, tenemos en A juega el jugador 1, puede elegir T, B o A. Esto lleva al nodo C o al nodo B, acá juega 2, R y L, R y L. Acá el pago es 1, 0, 3, 2, 1, 1, 6, 2 y 2, 4. Bien, entonces dice, consideremos acá y supongamos que tenemos esta estrategia de comportamiento. Vamos a ponerle color, otro color, perdón. Entonces dice, T tiene una probabilidad de 0, A tiene una probabilidad de 0, B tiene una probabilidad de 1, R tiene una probabilidad Q, L tiene 1 menos Q, esto es Q, 1 menos Q. Y entonces tiene un sistema de creencias donde la creencia de estar en C es P y la de estar en B es 1 menos P. Entonces dice, bueno, computar el vector de pagos esperados en A. Bueno, esto lo vamos a hacer solo para el jugador 1, y entonces ponemos, sabe que con probabilidad 0 va a llegar al nodo C, con probabilidad 1 va a llegar al nodo B, y con probabilidad 0, bueno, no con probabilidad 0, pero va a llegar a, sí, con probabilidad 0, pero va a llegar a este nodo terminal donde obtienes 2, perdón, donde él obtiene un pago de 2. O sea que nos queda nada más que el pago esperado en el nodo B del jugador 1. El jugador 1 en el nodo B va a obtener, dado que 2 elige con probabilidad Q ir acá, va a obtener Q por 1 más 1 menos Q por 6. Ese es el pago esperado del jugador 1. Dice, ahora quiere que computemos el vector de pagos esperados en el nodo BC, en el conjunto de información BC. Entonces, bueno, vamos a hacérselo para los dos jugadores, aunque el jugador 1 no tiene ningún control sobre lo que ocurre en este conjunto de información. Entonces, vamos a hacer BC pi. Entonces vamos a tener la creencia de estar
en C por el pago esperado en el nodo C más la creencia de estar en B por el pago esperado en B. Bueno, como acá nos dijo que esto es 1 es P y el otro es 1 menos P, acá tenemos P por el pago esperado en C. El pago esperado en C, fíjense que con probabilidad Q se va a obtener el par de pagos 1, 0. Más, con una probabilidad 1 menos Q, vamos a obtener el par 3, 2. Más, con probabilidad 1 menos P, vamos a obtener con probabilidad Q el pago 1, el par de pagos 1, 1. Más, con probabilidad 1 menos Q, el par de pagos 6, 2. Bueno, distribuimos. Entonces tenemos P por, y acá distribuimos. Vamos a tener Q por 1 para el primero, para el primer jugador, más 3 por 1 menos Q. 3 por 1 menos Q. Entonces tenemos 3 menos 3Q. Y para el jugador 2 tenemos 0 por Q más 2 por 1 menos Q. Podemos escribir 2 menos 2Q. Más 1 menos P por, acá hacemos lo mismo, Q por 1 más 1 menos Q por 6. Más 6 menos 6Q. Y para el jugador 2 tenemos Q por 1 más 2 por 1 menos Q. Q más 2 menos 2Q. Bueno, igual, vamos a bajar un poco, escribir bien esto. Entonces vamos a tener igual a P por, acá tenemos Q y menos 3Q, o sea que tenemos 3 menos 2Q. Acá tenemos 2 menos 2Q. Más 1 menos P por, tenemos Q, o sea tenemos 6, Q menos 6Q, menos 5Q nos queda cuando juntamos términos, y para el jugador 2 tenemos 2 menos 2Q más Q, o sea menos Q. Entonces igual, perdón por continuar acá, fíjense que tenemos para el jugador 1, tenemos que hacer 3 por P, distribuimos, ¿no? 3 por P, menos 2Q por P. Y después tenemos 6 por 1 menos P, o sea, tenemos más 6 menos 6P. Y después tenemos menos 5Q. Y por menos P tenemos más 5P por Q. Esto es el jugador 1. Y para el jugador 2, solo fíjense que tenemos el mismo término. Perdón, no tenemos el mismo término. Perdón, entonces tenemos, para el jugador 2 tenemos 2 por P, 2 por P menos 2P por Q, y después tenemos más 2 menos 2P menos escribimos 2 menos 2P, ¿sí? Y entonces tenemos
tenemos 2 por P, menos 2P por Q, 2 por 1, menos 2P, ¿sí? Y después tenemos menos Q, menos Q, perdón, y más P por Q. Bueno, seguimos. Y si agrupamos términos, para el jugador 1 tenemos, vamos a ver, tenemos 6, tenemos con P, tenemos 3P positivo, menos 3P negativo, menos 3P. Tenemos Q, tenemos menos 5Q, y tenemos menos 2P por Q, más 5P por Q, nos queda positivo 3P por Q. Y para el jugador 2, tenemos el 2 positivo, tenemos el 2P acá, sumando y restando, o sea, se va, nos queda 2, a ver, menos Q, tenemos este término acá, y después tenemos los términos que tienen P por Q, tenemos menos 2P por Q más P por Q, entonces nos queda negativo P por Q. Y esto es, si no me equivoco, esto es exactamente lo que nos da acá. Esos son los pagos esperados en ese conjunto de información. Vamos a borrar un poco para sacar todo este ruido. Y nos dice mostrar, ¿sí? Mostrar que si Q es un número que es estrictamente positivo, el jugador 2 puede incrementar su pago esperado cambiando su estrategia de comportamiento. Vemos el pago esperado del jugador 2. ¿Sí? Estamos acá. Fíjense que su estrategia de comportamiento viene dada por el Q. ¿Sí? Independientemente de cuál sea P, su creencia. Q dice que es estrictamente positiva. Entonces, este término es negativo estrictamente y este término es negativo estrictamente. Si tenemos un término que hace que esto sea negativo, lo que conviene es que sea lo más chico posible. Entonces, cambiando el Q, haciéndolo más chiquito, se logra que este valor crezca. ¿Sí? O sea que puede, cambiando su estrategia de comportamiento, puede incrementar su pago esperado. Ahora, ¿cuándo es máximo? Claramente, esto es máximo cuando no restamos nada. Es decir, cuando Q es 0. ¿Sí? O sea, lo mínimo que puede valer Q es 0. Y decíamos que nosotros lo queríamos achicar el Q. Bueno, lo mínimo que puede ser es 0. Entonces obtenemos un pago esperado de 2. Es decir, que el jugador 2 debería jugar R con una probabilidad 0 y L con probabilidad 1. Y eso lo podemos ver directamente. O sea, queremos que este Q sea 0 y este 1 menos Q sea 1. Pero ¿por qué querríamos que juegue solo L? Bueno, fíjense los pagos del jugador 2. Con L es mayor el pago, 2 en vez de 0, si juega en este nodo. Pero si juega en este nodo, también. O sea que L es estrictamente dominante y entonces un jugador racional no debería jugar nunca una estrategia estrictamente dominada. Por lo tanto, a esa estrategia le debería poner una probabilidad 0. ¿Mm? Bien, vamos a los próximos ejercicios que tienen que ver con el equilibrio secuencial.
Bueno, dice verificar que el equilibrio, que el juego en forma extensiva con información imperfecta de la figura 5.9 no tiene estrategias puras de Nash. Bien. Bueno. Yo les voy a dar el esquema y ustedes lo van a entender rápidamente. El jugador 1 juega en el nodo O y juega en el conjunto de información EF y en el conjunto de información GH. El jugador 2 juega nada más que en el conjunto de información XY. Entonces, el jugador 1, ¿qué estrategias tiene? Bueno, en O puede elegir A, acá puede elegir L y acá L', acá puede elegir A, L, R', A, R, L', A, R, R', B, L, L', B, L, R', B, R, L' y B, R, R'. Y el jugador 2 en X y puede elegir o T o B. Entonces nos queda una matriz que tenemos 8 entradas para el jugador 1, AL, L', AL, R', A, R, L', A, R, R', B, L, L', B, L, R', B, R, L', B, R, R'. Entonces, para el jugador 1. Y para el jugador 2 tenemos dos columnas nada más, que son T o B. Ponemos los 8 pagos que tenemos. Bueno, no importa. Vamos a ver los pagos. Si el jugador 1 juega A y el jugador 2 juega T y el jugador 1 vuelve a jugar L, tenemos 4-2. Si juega A, T y L, 4-2 otra vez. Si juega A, juega T y juega R, tenemos 0-3. A, T y R, 0-3. B, T, L, prima, B, T, L', y tenemos 3-0. B, T, R', tenemos 2-4. B, R, BTR, B, T, L', otra vez 3-0. Y B, T, R', y tenemos 2-4 otra vez. Ahora hacemos lo mismo. ABL, 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 tenemos 1-7. ABL otra vez 1-7. ABR tenemos 2-6. ABR 2-6. Ahora tenemos B chiquita, B grande, L', tenemos 3-5. B grande, otra vez R', y tenemos 4-3. B, L', 3-5.
y otra vez 4, 3 acá abajo. Entonces, para buscar los equilibrios de Nash, de color, fijémonos que en esta columna los valores más altos son para el jugador 1, son los que tienen 4. Entonces, tenemos una flecha acá y una flecha equivalente. En esta columna, los mejores valores son los que tienen 4. Pero claro, de acá se va, ¿sí? De acá viene para acá, pero este se va. De acá viene para acá. O sea, de acá se sale. De acá se viene, pero se sale después. Se viene acá, se sale. Se viene acá, pero se va de acá. Y acá, en estas dos que podrían ser candidatos, fíjense que 7 es mejor que 2. Entonces nos venimos acá y nos vamos para abajo, pero de ahí nos vamos, o sea que no hay ninguna casilla donde todas las flechas entren. Es decir, no hay ningún equilibrio de Nash en estrategias puras para este juego. Bien, dice, en el juego, en la figura 5.10, verificar que BTL y ATR son subjuegos son perfectos, equilibrios perfectos en subjuegos, y también que son los únicos equilibrios de Nash. Juego 5.10, será este, 5.10. Bueno, vamos a ver. Si para hacer los equilibrios perfectos en subjuegos, primero que hay que hacer toda la matriz, ¿no? Entonces tenemos el jugador 1 elige en el nodo X y nunca más. Y el jugador 2 elige en O y en el conjunto de información IZ. ¿Mm? Bueno, el jugador 1 en X puede elegir A, B o C, y el jugador 2 en O puede elegir B y R, B y L, T y R, T y L. Cuando hacemos la matriz, vamos a tener para el jugador 1, vamos a tener A, B, C, 3 filas, y para el jugador 2, 2 columnas, perdón, 2 no, 4 columnas. Entonces tenemos BR, BL, TR y TL. Bueno, entonces tenemos, si el jugador 2 elige B, terminamos en 0, 0. O sea que estas dos columnas tienen todos valores en 0, 0. Si elige T y el jugador 1 elige A, terminamos en 2, 2. 2, 2, 2, 2. Si elige B y este elige R, si elige B y elige R, obtenemos 1, 1. Si elige B y este elige L, obtenemos 6, 2. Si este elige C y este elige R, vamos acá arriba y obtenemos 1, 0. Y si este elige C y este elige L, tenemos 3, 2. Entonces vamos a buscar
los equilibrios de Nash. Bueno, claramente todo esto tenemos para 2 es equivalente a 2, pero acá tenemos una flecha que va para allá, y todas estas son flechas que van para allá. Y acá tenemos 2 también, y entonces tenemos flechas que van para acá. En estas columnas tenemos así, y tenemos acá, tac, tac. Entonces tenemos esta casilla y esta casilla. O sea que tenemos dos candidatos. El de arriba es A, T, R, y el otro es B, T, L. Y ahora hagamos equilibrio, busquemos equilibrio perfecto en subjuego. Pues fijémonos que el único equilibrio propio que hay, aparte del el propio, no el juego entero, tenemos este. Fíjense que ahí el jugador 1 puede elegir, y el jugador 2 solo elige en su conjunto de información. O sea que en esta matriz no aparece esto. Entonces, fíjense que tenemos R otra vez, L repetido, entonces vamos a tener una matriz para el jugador 1, donde tenemos A, B y C, pero para el jugador 2 solo tenemos dos acciones posibles, R y L. Si este elige A, terminamos en 2, 2. Si este elige B y este elige R, tenemos 1, 1. Y si este elige B y este elige L, tenemos 6, 2. Si este elige C y este elige R, tenemos 1, 0. Y si elige L, tenemos 3, 2. Cambiamos de color y nos fijamos. Estos dos son equivalentes. Acá va la flecha porque 2 es más que 1, 2 es más que 1. Acá todo va para acá porque 2 es más que estos dos 1, y acá tenemos 6. O sea, tenemos 2. Fíjense que este nos dice que tenemos A y que tenemos R. O sea que este no se puede descartar como equilibrio perfecto en subjuego. Y este nos dice que tenemos B y tenemos L. Y por lo tanto tampoco se puede descartar. O sea que estos dos son equilibrios perfectos. Estos dos son equilibrios perfectos en subjuego y son los únicos equilibrios de Nash del juego, como era lo que nos preguntaba. Bueno, y entonces dice, bueno, vuelve al de la figura 5, 7, caballito de batalla, tenemos el jugador 1, elige en A, T, BA, acá tenemos C y B, y acá elige el jugador 2, tenemos RL, RL, acá se terminaba, tenemos 2, 4, tenemos acá arriba 1, 0, 3, 2, 1, 1, 6, 2. Y dice, bueno, quiere ver que esto es un equilibrio secuencial. Bueno, el primer paso para ver equilibrio secuencial es que esto es un sistema de creencias que es consistente con la estrategia de comportamiento. El problema es que con estas pi, si hacemos, por ejemplo, mu de pi
de estar en el nodo, por ejemplo, C, tiene que ser la probabilidad de T sobre la probabilidad de T más la probabilidad de B. ¿Sí? Entonces tenemos que la probabilidad de T, dijimos que es 0. Y la probabilidad de B es igual a 1, o sea que nos da 0. Y por lo tanto, esto es efectivamente, fíjense, mu de C. O sea que estas creencias son consistentes, porque después obviamente mu de B tiene que ser 1 menos mu de C. Entonces va a ser 1. ¿Sí? O sea, estas creencias son consistentes con esta estrategia de comportamiento. Ahora, para ver qué es un equilibrio secuencial, lo que tenemos que ver es que cuando cada uno de los jugadores mueva en su conjunto de información, estas probabilidades son las correctas. Entonces tenemos que imaginar una alternativa, una pi, donde el jugador, por ejemplo, 2, juega R con una probabilidad P y juega L con una probabilidad 1 menos P. ¿Sí? Déjenme borrar. Bien. Bueno, vamos a ver. El pago esperado en su conjunto de información BC, el jugador 2, con esta pi prima, todo lo que está arriba, todo lo que está antes de su conjunto de información sigue igual, o sea, sigue siendo, viene dado por acá arriba. Solo cambia lo que puede hacer él. Y acá tenemos. Entonces, habíamos dicho que esto va a ser mu de estar en B y tenemos R ahora lo va a elegir con probabilidad P. Entonces vamos a tener P por 1, o sea, directamente P, y con probabilidad 1 menos P va a tener 2. Vamos a poner más 2 menos 2P, que es directamente lo distribuimos. Más mu de C, que va a ser P por 0, directamente, y 1 menos P por 2. O sea, 2 menos 2. Pero esto es 1, dijimos, entonces esto va a ser igual a 2, y esto es P menos 2P, 2 menos P, y esto es 0, entonces esto no cuenta. ¿Cuándo es máximo esto? O sea, esto es el pago esperado. Para encontrar cuál es la estrategia, cuánto debería ser el P, tenemos que fijarnos, tenemos que optimizar, tenemos que maximizar esto. Y ya habíamos visto que esto es máximo, cuando maximizamos, tiene que ser P igual a 0 para que no le restemos nada al 2. Pero si P es 0, esto nos va a decir que la probabilidad de R, o sea, esto nos significa que la probabilidad de R tiene que ser 0. Y es exactamente lo que nos había dicho acá. O sea, verificamos, bueno, y por supuesto, si la de R es 0, la de L tiene que ser 1. Verificamos que estas dos son las estrategias óptimas para el jugador 2. Ahora, corremos otra vez para no acumular cosas. Hagamos lo mismo para el jugador 1 en su conjunto de información. Entonces tenemos que hacer el pago esperado del jugador 1 en el nodo A con pi
prima, vamos a poner, y mu. Bueno, fíjense que el pi prima significaría que la probabilidad pi prima de A sea, por ejemplo, vamos a poner T, primero, T. Que la probabilidad de T sea P sub 1, que la probabilidad de B sea P sub 2, y que la probabilidad prima de A sea 1 menos P sub 1 menos P sub 2, si sumando todo da 1. Entonces, ¿cuánto es el pago esperado del jugador 1? Bueno, vamos a hacer la cuenta. Con probabilidad P sub 1 va a llegar al nodo C. En el nodo C, él sabe que el jugador 2 va a jugar con probabilidad 0R y con probabilidad 1L. O sea que va a llegar seguro acá. Entonces va a obtener 3, el jugador 1. ¿Sí? Bueno. Con probabilidad P sub 2 va a jugar B. También sabe que el jugador 2 va a jugar seguro L, y entonces va a llegar a este nodo y el jugador 1 obtiene 6. Y con probabilidad 1 menos P sub 1 menos P sub 2, llega a este nodo y obtiene 2. Entonces vamos a tener, fíjense que si distribuimos y todo, vamos a tener igual a 2, y tenemos menos 2P1, ¿no? Menos 2P1, pero acá tenemos 3P1, o sea que tenemos 3P1 menos 2P1, tenemos P1 solo. Acá tenemos 6P2 menos 2P2. Entonces nos va a quedar 4P2. Bien. Y acuérdense que la suma de P1 más P2 es menor o igual que 1. O sea que lo que aumentamos uno, decrece el otro. Entonces, si nosotros, y esto es una regla general, si ustedes tienen así, donde tenemos una suma de probabilidades, que todas tienen que sumar 1 o menos que 1, el máximo es dándole toda la probabilidad al que tiene el coeficiente más alto. Acá el coeficiente más alto lo tiene 4. Y entonces significa que lo que hay que hacer es que P2 sea igual a 1, y por lo tanto P1 igual a 0, y por lo tanto 1 menos P1 menos P2 igual a 0. Es decir, A tiene que tener probabilidad 0, como vemos acá. Acá. T también tiene que tener probabilidad 0. Y B tiene que tener probabilidad 1, como dijimos. Y esto verifica que esto es un equilibrio secuencial. Ustedes pueden preguntarse por qué no hicimos esto de 1 sobre n, etcétera, etcétera. El tema es que eso solo es cuando nosotros calculamos las creencias y en la fórmula de las creencias, en el denominador nos da 0. Por ejemplo, ocurriría si nos propusiera como equilibrio que pi a es igual a 1 y estos dos son 0, que las probabilidades de t y b son 0. Pero si fueran 0, entonces la creencia de estar en C sería 0, la probabilidad de t, sobre la suma de estas dos probabilidades, que sería 0 más 0. Y eso no está definido. Solo en esos casos, cuando tenemos 0 en el denominador, es que hacemos ese truquito de la convergencia, de poner 1 sobre n para los que son 0 y 1 menos 1 sobre n para los que son 1. Bien. Y
Vamos a ver qué más nos queda. De señalización. Bueno, dice, considerar el ejemplo 5.2 en la figura 5.14. Y suponemos que vale esa desigualdad. Entonces quiere que mostrar que aceptar es la estrategia racional. Para, a ver, vamos a ir a la figura. ¿Se acuerdan que este era el problema del entrepreneur o emprendedor que sabe si su proyecto va a salir bien o va a salir mal? Le pide plata al capitalista y el capitalista tiene que aceptar o rechazar, y el emprendedor le ofrece una participación en los resultados del proyecto. Si acepta, obtiene eso; si rechaza, se obtiene el resultado de poner el capital que le hubiera prestado al emprendedor puesto a interés. Habíamos supuesto que tenemos una probabilidad P y una probabilidad 1 menos P. ¿Sí? Entonces, si el pago esperado para el capitalista en su conjunto de información XY, con las estrategias de comportamiento, que es, fíjense que el jugador 1 simplemente ofrece, no tiene alternativas, con este pi, y con sus creencias, va a ser así. Fíjense, ¿cuál es la creencia de estar en X? Mu en X. Bueno, simplemente se llega a X si el resultado es, con una probabilidad P de que el resultado sea bueno. Llegamos a X. Supongamos que aceptamos con probabilidad Q. O sea, le ponemos Q y 1 menos Q. Q y 1 menos Q. Si aceptamos con probabilidad Q, somos el capitalista, obtenemos un pago de EH menos I. No aceptamos y con probabilidad 1 menos Q obtenemos 1 más I por I. ¿Sí? Y cerramos. Más mu de estar en I, que es la probabilidad de que llegamos por acá, porque es la probabilidad 1 menos P de que sea malo el resultado del proyecto. Y otra vez, si aceptamos con probabilidad Q, obtenemos un pago EL menos I, y con una probabilidad 1 menos Q, rechazamos y obtenemos 1 más I por I. Y esto es el resultado, ¿no? Este es el pago esperado. Si nosotros lo agrupamos, fíjense que vamos a tener P por Q por... No, esta E no. Es una E chiquita. Q por EH menos I más P por 1 menos Q por 1 más I
por I, distribuí, más 1 menos P por Q por EL menos I, más 1 menos P por 1 menos Q por 1 más I por I. Bien, esto es el pago esperado del jugador del capitalista. Fíjense que esto lo puedo reordenar y entonces voy a tener, puedo sacar Q adelante y voy a tener, fíjense, P por EH menos I más 1 menos P, saco factor común, acá también, de EL menos I. Y después tengo más 1 menos Q, saco factor común, tengo P, 1 menos Q, a ver dónde lo tengo, tengo P por 1 más I chiquita por I, más 1 menos P por lo mismo. 1 más I chiquita por I. Si corrijo esto, tengo Q por, como tengo acá, P por IH menos I, más 1 menos P EL menos I, más 1 menos Q, y fíjense que tengo P y 1 menos P por lo mismo, entonces directamente me queda 1 más I por Y. Fíjense que en el problema nos decía que nos da como dato que P por EH menos I más 1 menos P por EL menos I es mayor o igual que 1 más I por I. ¿Sí? Fíjense en esta expresión de acá abajo. Esto está multiplicado por Q. Y esto está multiplicado por 1 menos Q. Y les dije que en una regla heurística, cuando ustedes tienen términos que están multiplicados por ejemplo, probabilidades, lo que conviene es darle toda la probabilidad, darle valor 1 a la probabilidad de lo que está multiplicado por el término de más peso. El término de más peso es este. O sea que lo que conviene es que Q sea 1 y que Q, 1 menos Q, sea 0, para maximizar. ¿Sí? ¿Pero qué significa eso? Si Q es igual a 1, significa que la respuesta racional es aceptar. ¿Sí? Y eso era lo que nos preguntaba. ¿Mm? ¿Sí? Quiero mostrar que la estrategia aceptar es la secuencialmente racional. ¿Mm? Bien, en el mismo juego
nos dice cuál es la menor participación E que el emprendedor le puede ofrecer al capitalista de tal manera que el capitalista acepte la oferta. Bien, ya vemos que para que acepte, la condición es que se cumpla esta desigualdad. Ahora, esa desigualdad nosotros podemos reescribirla. Fíjense que tendríamos distribuimos, ¿no? Todo esto, ¿no? Tenemos P por EH menos P por I más 1 menos P por EL menos 1 menos P por I, y entonces podemos, esta es la expresión de la izquierda, tiene que ser mayor o igual que 1 más I por I. Podemos reagrupar términos y entonces tendríamos E por P por H y después tendríamos E otra vez acá más 1 menos P por L, ¿sí? Y después tendríamos menos PI menos 1 menos P por I, pero eso es menos I, directamente porque P y 1 menos P suman 1. Y esto es mayor o igual que 1, o sea, si distribuyo esto, tengo I más I chiquita por I. Puedo mandar este I al segundo miembro, entonces me queda E PH más 1 menos P por L mayor o igual que 2I más I chiquita I. Pero esto es 2 más II. Y entonces lo que queremos es que este E sea tan chiquito como se pueda, pero que siga cumpliendo esta desigualdad, perdón, para que el capitalista acepte. Caso extremo sería cuando esto es casi igual. Pero entonces que sea casi igual nos diría que ese es el más abajo. Si bajamos un poquito más ya sería esto más chico que esto. Entonces este sería el caso extremo. Entonces E sería igual a 2 más I por I sobre pH más 1 menos P por L, que es lo que nos da acá. ¿Sí? Lo baja un poco más y ya no acepta. Y otra pregunta que tiene que ver con esto, dice verificar que si se satisface esta desigualdad, o sea, bajamos el E para que ya esté debajo de esto, entonces el primer miembro queda debajo del segundo miembro, nos queda esto, el proyecto no es financiado. Pero ya esto lo podemos combinar con esto. Fíjense que esto se cumpla significa que no se cumple la condición esta de acá arriba. Y esta era la condición para que el capitalista aceptara. Por lo tanto, si estamos en esta condición, el capitalista ya no acepta y por lo tanto no financia el proyecto. Y estos son los ejercicios que nos habían quedado. Para el próximo video pasamos al capítulo de subastas.